Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan más información en nuestro objetivo y en esta recta final. Estamos en la última semana del año, por lo cual haremos un balance de lo que ha sido la gestión. En este caso, la gestión en el municipio de Santa Lucía pasa por la mano de don Santiago Rodríguez, primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, de la formación política La Fortaleza. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Cómo estamos? Bien, la verdad que sí, ya también, como decía, pues en esta recta final del ejercicio, cerrándolo, estamos en estos momentos y pues unos días en los que hay mucho trabajo y también es verdad que hay que combinarlo con todos los días de fiestas que tenemos. La verdad que algunos de estos días son bastante duros porque sí tenemos que dejar cerrado el ejercicio, ¿no? Un año 2021 que comenzaba siendo el 1 de enero, usted siendo alcalde del municipio de Santa Lucía y lo termina siendo primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, cumpliendo con el compromiso del pacto que se mantenía entre Nueva Canarias, Partido Popular y La Fortaleza. Sí, así es. Hace 2 meses, en octubre, tuve que dar cumplimiento a ese pacto que firmamos hace ya 22 meses aproximadamente, que fue justo el que firmamos cuando cesé al grupo político de AV y a doña Beatriz, que no había forma de entendimiento entre ellos y nosotros. Yo creo que fue lo mejor que pudimos hacer para dar estabilidad al municipio y efectivamente después de cesar a este grupo político me quedé en minoría, nos quedamos en minoría, el grupo político del PP y La Fortaleza, e iniciamos un proceso de negociación con los grupos de la oposición y lo hicimos además público, transparente, lo hicimos en la propia institución del Ayuntamiento de Santa Lucía con convocatorias que eran conocidas por la ciudadanía y le ofrecimos en primer lugar al PSOE entrar al grupo del gobierno para darle estabilidad al mismo. No nos dio respuesta, nunca nos la dio y solo nos quedaba como el último grupo que quedaba en la oposición, que era Nueva Canarias. Efectivamente, una vez que le hicimos la invitación, tendió la mano y hubo un proceso muy rápido de acercamiento de posiciones. Estaban por la labor de darle estabilidad al municipio y se concretó de una forma, yo creo que bastante rápida, un programa de trabajo y un reparto de lo que son las áreas y las competencias entre los 3 grupos políticos y pudimos firmar un pacto que presentamos en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía, pero curiosamente a los 10 días de firmar el pacto pues se declara el estado de alarma, la pandemia, se produce el confinamiento y desde aquel momento hasta ahora pues seguimos en una situación muy complicada, muy difícil, en el que yo creo que de todas formas en el municipio de Santa Lucía, no pudiendo hacer frente al programa que sí habíamos pactado, y eso hay que reconocerlo y decirlo, decir nosotros hicimos un programa, pero ese programa no se pudo ejecutar porque nos confinaron. La situación económica y de crisis que se generó fue tremenda, nunca la habíamos visto ni la habíamos imaginado, y te lo digo de verdad, yo nunca me había imaginado una situación de 0 turistas en la isla de Gran Canaria o en Canarias, ¿no? Y una situación de crisis económica cuando miles y miles de ciudadanos y de familias de la noche se quedan sin trabajo. No es que hayan perdido el puesto de trabajo, sino no hay trabajo, porque se para la actividad económica y por lo tanto nos quedamos en una situación en que tuvimos que hacer frente a la misma con bastante creatividad, yo creo que con bastante responsabilidad, y por eso digo que yo creo que el municipio de Santa Lucía podemos decir que fue modelo en lo que fue la asunción del problema, tanto en el ámbito sanitario. Nosotros tuvimos la posibilidad de sentarnos porque tenemos también unos buenos gestores y unos buenos equipos de trabajadores en los centros de salud del municipio de Santa Lucía. Hicimos un plan de actuación de forma conjunta que yo creo que dio unos resultados excepcionales. Nosotros con los recursos del ayuntamiento le proporcionamos todos los materiales de los que ellos en ese momento carecían, porque en aquel momento hay que reconocer que no había nada, ni mascarilla, ni gel, ni guantes, ni bata, ni gorro, incluso le tuvimos que ceder vehículos del parque móvil del Ayuntamiento de Santa Lucía para que pudieran visitar a los enfermos, los contagiados en el domicilio familiar, o para que también
le hemos ofrecido un plan de acceso a la vivienda de las personas sin movilidad o con poca movilidad o encamadas para el tema de para poderla vacunar, y pusimos un servicio de taxi a su disposición, de tal forma que no se quedó ninguna persona por no poder acudir al centro de salud sin vacunar. Hicimos un proyecto y un programa de desinfección del municipio muy importante, de todos los centros que tenían afluencia de público, incluso en las calles. Hicimos un trabajo también muy interesante con los centros de mayores y tuvimos, yo creo que bastante éxito. Hicimos un trabajo conjunto y el virus no afectó de forma grave a lo que es el funcionamiento de los centros de mayores. Tuvimos que superar algunas situaciones, como el deseo de muchas familiares de ver a sus mayores, porque se cerró los centros a la visita y se crearon situaciones inéditas que hasta ahora no se habían vivido, pero que se pusieron en marcha para que los familiares pudieran tener contacto con el personal y con sus familiares a través de videoconferencia, a través del móvil, a través de acciones que nosotros hacíamos desde la calle, desde el patio, las ventanas. La verdad que fueron situaciones además muy creativas, que nosotros intentamos incluso hacer mucho más llevadera ese confinamiento para las personas mayores. Le llevábamos grupos que tocaban y cantaban en los patios, les deseábamos el cumpleaños feliz, le llevábamos algunos detalles y algunos regalos. La verdad que yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer para poder sobrellevar la situación, y a nivel económico pues también organizamos todo un programa de acciones, proyectos que yo creo que también dieron sus frutos. Hicimos un programa de ayudas económicas para las pequeñas empresas y los autónomos para que pudieran hacer frente a la situación económica. Pusimos a disposición del sector de restauración el suelo público para que las calles y las aceras, para poder ampliar los aforos de tal forma que no tuvieran que cerrar, mantener los puestos de trabajo. Y en definitiva yo creo que en el conjunto de actuaciones que nosotros hicimos desde nuestras posibilidades como ayuntamiento, como municipio, creo que hicimos frente a la situación de pandemia de una forma, yo creo que bastante, yo creo que es reconocible en este momento por parte de la ciudadanía, bastante responsable, yo creo que bastante eficiente y eficaz. Y una de las cuestiones de las que también estamos orgullosos es que no paramos la actividad económica, es decir, durante todo este tiempo el Ayuntamiento de Santa Lucía hay un programa de inversiones importantísimo en el municipio de Santa Lucía, en cada uno de los años, en el 2020 y en el 2021, de más de 15 millones de euros, que junto con lo que fue la iniciativa privada, yo creo que mantuvimos lo que es la actividad económica en el municipio, para que un municipio de la entidad de Santa Lucía, con ya casi 80.000 habitantes y una población que dependía muchísimo de Mogán y de San Bartolomé, que son los municipios turísticos, y que en aquellos momentos pues, un parón total y absoluto. Yo creo que pudimos propiciar esa situación que generó también una cierta estabilidad, y podemos decir que Santa Lucía sorteó la crisis, en primer lugar sanitaria y luego económica y social, de forma solvente. Pero ahora estamos sumidos en una sexta ola. ¿Cómo se está llevando en el municipio de Santa Lucía esta nueva sexta ola? Bueno, esta sexta ola, una de las cosas que siempre dije y sigo diciendo, que me iba a abstener de hacer críticas ácidas o duras a las administraciones superiores por el afrontamiento, cómo habían asumido la pandemia. Yo quiero decir que en estos momentos me está costando mucho no hacer alguna crítica, porque en esta sexta ola estamos cometiendo los mismos errores que cometimos en la primera, aunque era asumible y aceptable. Era la primera vez que hacíamos frente a esta situación, incluso lo podíamos llevar a la segunda ola, pero ya a partir de la tercera ola, la cuarta y la quinta, y en estos momentos vernos ya en un proceso inmerso totalmente en esta sexta ola, y habiendo en este caso cometido errores similares o parecidos, o los mismos que cometimos en las olas anteriores, yo creo que ya es inaceptable, y yo creo que tenemos que hacer una crítica. Hemos sido muy indolentes, sabíamos que la ola iba a llegar, la sexta, la veíamos venir, además era evidente, estaba anunciada. Estábamos viendo otra vez, como lo vimos en la primera y en otras anteriores, que en otros países estaban tomando medidas
rígidas, medidas severas, medidas importantes para hacer frente a la nueva variante, que en este caso es la Omicron. Y ahí vimos lo que estaba haciendo pues Austria, por ejemplo, que se confinó hace ya mucho tiempo. Nosotros lo veíamos y no hicimos nada. Luego vino Alemania, también empezó a tomar medidas. Es un país emisor de turistas a Canarias y tomó medidas importantes. Nosotros en ese momento no las tomamos. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido, total que nos ha llegado, nos ha invadido nuevamente. Yo creo que incluso la propia reunión de presidentes que convocó Pedro Sánchez pues fue muy tardía y pues, a destiempo y sin un proyecto claro que fuera asumido y aceptado por el conjunto de las 17 comunidades autónomas, que al final no lo aceptaron. Y yo creo que hay medidas que estamos tomando ahora que creo personalmente que se tuvieron que haber tomado hace ya algunas semanas atrás para poder evitar el que el virus ya esté, como está, expandido por todo el territorio nacional y el territorio canario. Las medidas que estamos tomando ahora, no digo que no sean eficientes y eficaces, pero pudimos haberlas tomado algunas semanas antes y posiblemente ahora estaríamos en una situación distinta. Y además habíamos acompasado los tiempos con los países que son emisores de turistas nuestros, porque lo que no le viene muy bien a Canarias es que cuando ellos cierran sus fronteras, nosotros no tomemos ninguna medida y cuando ya ellos abran sus fronteras y puedan enviar turistas, aquí no podamos recibirlo porque somos nosotros los que tenemos el problema. Entonces ya hemos repetido esta situación o esta forma de actuar en olas anteriores y yo creo que ya no se justifica mucho, ¿no?, el que hayamos cometido nuevamente los mismos errores. Parece que somos un país que no tenemos capacidad de previsión y que no tenemos claro que vale más prevenir que curar. Y si hubiésemos prevenido, yo estoy seguro que no hubiésemos estado en este momento. En este momento incluso, tenemos que decirlo, se le está quitando importancia a esta ola, se está diciendo de forma genérica de que esto es como una gripe pasajera, que no es muy grave y que no va a traer consecuencias duras. Yo no digo que efectivamente para muchísimas personas que estamos protegidos, porque ya hay personas que tienen hasta la tercera dosis de refuerzo, si tuvieran un contagio pudieran tener muchísimas mayores defensas para hacer frente al mismo, pero tenemos todavía un porcentaje importante de población que no está vacunada y por nuestra frontera, nosotros somos unas islas y aquí solo se entra por mar o por el aeropuerto, ¿no? Yo creo que se podían haber tomado medidas, mejores controles, que hubiesen facilitado que estuviésemos ahora en una situación totalmente distinta. No tengo explicación para decir por qué no se han tomado estas medidas, pero lo que sí es cierto es que hemos ido viendo las justificaciones que se han dado de aquí para atrás. Primero vamos a ver si salvamos este puente, después si salvamos la Navidad, después de si salvamos los carnavales, o si salvamos el verano, o si salvamos el fin de año. Yo creo que hemos cometido errores estamos improvisando todavía a la altura de este partido, de no hacer una planificación certera, acertada, coordinada entre todas las comunidades autónomas, para que efectivamente tanto los que entran como los que salen, los que nos movemos dentro de las comunidades autónomas, tengamos el mismo criterio. No es viable que en una comunidad, en un país como el nuestro, con 17 comunidades autónomas, puedan haber 17 medidas distintas o al menos no iguales, y que podamos estar circulando por un territorio continuo que en unos lugares pues nos exigen unas cosas y en otros otras, ¿no? Luego seguimos dando información o mensajes erróneos respecto a lo que es válido, lo que no es válido, si la mascarilla sí, si dentro, si fuera, si dónde, si se come sentado, si se come de pie, si se come tal, los aforos. Yo creo que en este tema teníamos que haber sido, primero, más eficientes y eficaces a la hora de preverlo con tiempo y con antelación, y en segundo lugar, ser mucho más claros y precisos para que la población tenga un mensaje inequívoco y podamos entre todos pues cumplir con las normas que además creo que debemos hacerlo. O sea, tenemos que cuidarnos y cuidar a las personas que están en nuestro entorno, sean familiares, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, porque sí que nos va mucho en ellos. No podemos seguir alargando esta situación durante mucho tiempo por no saber
afrontarla con medidas que yo creo que tampoco son tan complicadas ni tan complejas. Las vamos a tomar ahora y las pudimos haber tomado hace, insisto, una semana, y yo creo que hubiésemos estado en otra situación. Es muy serio que hayamos alargado esta situación de no tomar medidas y facilitar que se colapse la atención primaria. Es un problema muy serio, tenemos que reconocerlo, porque si no somos conscientes de ello, vamos a crear un problema de salud importante. Nuestros sanitarios están agotados, hay también que reconocerlo, pero no podemos saturar la atención primaria, porque efectivamente, como los síntomas son benignos, a donde se está acudiendo en líneas generales, porque sí que conozco casos además muy allegados y cercanos que han fallecido de COVID, y tengo conocimiento de también casos muy cercanos que están en este momento graves en el hospital, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que evitar saturar la atención primaria, y por supuesto tenemos que evitar saturar los hospitales, porque nos va muchísimo en ello, ¿no? Es verdad que ser uno de los países europeos, España lo es, que tiene un mayor porcentaje de población vacunada, podemos tener una cierta protección, pero eso no justifica el no que tenemos la capa de Superman. No, eso no justifica que no hayamos sido diligentes, que hayamos sido muy permisivos, que hayamos sido indolentes también, o es lo que parece, ¿no?, el tema, y que no hayamos sido mucho más rápidos y más certeros en evitar algo que se sabía que iba a llegar. Es decir, la ola, cuando surgió, todo el mundo la anunció la OMS, la anunció la ONU, lo veíamos de nuestros países vecinos, que ya estaba otra vez llegando, como ocurrió en la primera ola, pero sin embargo hemos esperado a que la ola ya nos pasara, nos ha invadido, ya está el virus circulando por todas partes dentro del conjunto del país, y yo creo que no se supo evitar y poner las barreras para que no entrara de la forma que ha entrado. En el Ayuntamiento de Santa Lucía ya se celebró el último pleno de este año. Sí, lo tuvimos que adelantar por las fiestas, y lo hicimos el día 20, lunes, y ya con esto hemos cerrado lo que es el ciclo de la celebración de plenos del ejercicio de 2021, y yo creo que además fue un pleno muy interesante. Adoptamos... ¿Qué puede destacar? Podemos destacar muchísimas cosas de este pleno, porque por un lado aprobamos el presupuesto, hemos elaborado un presupuesto además equilibrado, en torno a unos 63 millones de euros, que nos va a posibilitar poder desarrollar todo el plan de actuaciones que hemos previsto, y que algunas las comentaremos ahora. Se aprobó en el día 20, ahora estará un mes de exposición, y por lo tanto entrará en vigor una vez que acabe el periodo de exposición. Por lo tanto, una de las cuestiones importantes es que hemos aprobado el presupuesto en tiempo y en forma para poder tener un proyecto, un plan de actuación eficiente y eficaz en el 2022, que además tenemos, insisto, un proyecto bastante ilusionante e intensivo, y eso nos lo va a permitir el haber aprobado en el mes de diciembre los presupuestos. Pero al Pleno llevamos algunas cuestiones de interés, por supuesto algunas relacionadas también con lo que es la organización del trabajo en el municipio de Santa Lucía, de todos los funcionarios y personal laboral. Aprobamos por unanimidad el reglamento que regula el teletrabajo, y además yo creo que una herramienta que nos permite clarificar toda la situación que se estaba demandando, tanto por los propios trabajadores, por los representantes sindicales, los distintos sindicatos, y cómo organizar la atención al público para que efectivamente podamos hacer y cumplir con la tarea por parte de los trabajadores de realizar la tarea que tienen encomendada, y al mismo tiempo trabajar y luchar contra el virus, contra el COVID, ¿no? Aquí no ha habido ninguna cuestión de debate, insisto, ha habido unanimidad en el conjunto, en el 100% de los trabajadores, y ha habido unanimidad en el conjunto de todos los grupos políticos del municipio de Santa Lucía. Por lo tanto, yo creo que podemos estar orgullosos de tener un reglamento que está a satisfacción de todas las partes, que podemos aplicar con total transparencia. Lo pueden conocer los ciudadanos porque estará expuesto en la web, en los medios de comunicación,
y por lo tanto sabemos cómo se va a organizar el trabajo en el Ayuntamiento de Santa Lucía, insisto, incorporando lo que es el teletrabajo a la acción ya diaria y cotidiana del Ayuntamiento. Aprobamos un tema bastante interesante. Yo creo que ahora mismo el Ayuntamiento de Santa Lucía cuenta con una de las ordenanzas, si no con la ordenanza más moderna, la última que se ha aprobado, creo yo, en el archipiélago, que regula todo lo que son las prestaciones económicas en servicios sociales. Y también ha sido una ordenanza que se ha aprobado con una mayoría muy cualificada. Hubieron, me parece que 4 o 5 abstenciones, el resto también votó a favor de esta ordenanza que yo creo que recoge, incluso a través de la experiencia de todo el personal de los servicios sociales, todos los criterios, digamos, apropiados, adecuados, para poder analizar las distintas situaciones que se dan en los servicios sociales, situaciones con las personas vulnerables, con familias vulnerables, y que van a posibilitar hacer una valoración más acertada de la situación que viven estas personas y estas familias para poder conceder las ayudas que son más adecuadas para ellos, ¿no? Y una de las cuestiones novedosas aquí, que es lo que ha motivado la abstención de un grupo político, es que no incluimos en la ordenanza como criterio los criterios económicos, es decir, los criterios que eran las percepciones económicas de las familias o de las personas, porque hemos estado comprobando en todo este tiempo que son muy variables y varían con la situación. Efectivamente, el año pasado tenías trabajo, tenías un buen trabajo, tenías un buen empleo, este año no lo tienes, no te podemos pedir la declaración de ingresos, la declaración de renta del año pasado, o este año has tenido distintas situaciones de empleo o de ingresos, y por lo tanto lo que hemos intentado es que no sea el tope de ingresos que tú hayas tenido en un momento concreto lo que te permita poder acceder o no acceder, porque queda eliminado en función de unas cantidades, y porque hemos comprobado que ya tenemos personas que están trabajando y sin embargo no llevan a final de mes. Estamos hablando de los trabajadores pobres, trabajadores que tienen unos salarios muy ajustados a lo que es el umbral de la pobreza, ¿no? Y por lo tanto, con la crisis económica que tenemos, incluso la crisis sanitaria, yo creo que la situación de muchas familias no le permiten llegar a final de mes. Todo esto se está agravando ahora con la crisis con las materias primas, el incremento de la luz, del servicio eléctrico, sube el gas, sube los transportes, sube todos los portes que dan, sube los productos básicos, y entonces efectivamente muy complicado para muchas familias y para muchas personas llegar a final de mes, y teníamos que tener una herramienta que pudiera de alguna forma valorar estas situaciones para ser más asertivos y poder ayudar, porque si no, la intervención no te permite conceder ayudas si tienes una ordenanza que no regula esa forma de concesión o no tiene claro cuáles son los límites o los criterios a aplicar. Creo que ahí hemos sido bastante asertivos, y yo creo que ahora mismo la ordenanza nos va a permitir atender muchísimo mejor a las personas en nuestro municipio que están en situación de vulnerabilidad. Otra cuestión también importante que aprobamos es cambiar la calificación de una edificación en el casco de Santa Lucía, porque la intención es construir una casa museo en el municipio de Santa Lucía, pero en la zona de la capital, en el casco. Esa casa museo yo creo que va a ser un tema también clave y fundamental para nuestra capital, porque le va a dar un plus a la misma, pero sobre todo nosotros tenemos ahora, yo creo que es el yacimiento arqueológico más importante de la isla de Gran Canaria, está en Ansite, en Santa Lucía. Ahí se están obteniendo y se están consiguiendo un montón de hallazgos, aparte que teníamos una colección que pertenece a una familia, una colección privada, la familia Sánchez Araña, que no se está exponiendo en ningún lugar porque donde la tenían, que era en el famoso castillo de Santa Lucía, no reúne las condiciones físico-ambientales adecuadas para tener los distintos elementos allí, porque se deterioraban, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener un lugar que reúna las mejores condiciones para poder exponer primero a la ciudadanía de Santa Lucía, pero también a todos los gran canarios, a todos los que nos visitan, el gran patrimonio cultural y etnográfico que tiene Santa Lucía. Entonces yo creo que esos acuerdos que adoptamos también en el Pleno han sido claves y fundamentales, y para nosotros en este momento ha sido un cierre de ejercicio
bastante satisfactorio, desde luego. ¿Qué balance hace de la gestión del Grupo de la Fortaleza durante este año 2021? Bueno, nosotros como grupo político que formamos parte del gobierno, pues hemos asumido primero una primera fase muy dura, que la asumimos prácticamente de forma intensiva nosotros como grupo político, los más, digamos, atacados o de alguna forma nos vimos con la responsabilidad de tener que superar la situación que se dio de forma inicial. Y en el grupo político, en el grupo de gobierno, perdón, yo creo que somos el grupo que está dando estabilidad al gobierno. Estamos asumiendo algunas tareas muy complejas, como pueden ser el tema de, en este momento, los recursos humanos, que es un tema bastante complejo siempre, sobre todo por la situación que hemos tenido que vivir en estos últimos años, de que no se permitía reponer los efectivos reales que se perdían, y ahora estamos teniendo que afrontar esa situación con los recursos que tenemos y intentando que todos los servicios y todas las áreas estén cubiertas, ¿no? Creo que ahora mismo pues la bolsa de empleo, la primera bolsa de empleo para auxiliar administrativo ya sale en estos próximos días, las oposiciones para seleccionar a 11 nuevos policías que permitan ampliar la plantilla para dar una mejor prestación a la ciudadanía, pues ya están en fase muy avanzada de ejecución. Llevamos todo el tema de deporte, que tenemos que decir que en la situación en la que nos ha tocado vivir en esta pandemia, pues lo hemos hecho, yo creo que de forma satisfactoria para la mayoría de la ciudadanía, es decir, poder organizar todas las actividades cumpliendo con las normas. Yo creo que nuestro municipio ha sido uno de los que ha sido destacado en cumplir con determinadas, yo creo que medidas que han posibilitado, por ejemplo, que la cultura en Santa Lucía no ha parado, como sí ha parado en otros lugares, es decir, al menos no ha parado al 100%. Hemos intentado en todas las fases de la crisis mantener actividades culturales, porque es básica, es fundamental para el desarrollo de un pueblo, pero es básica y fundamental para todo un colectivo o distintos colectivos de profesionales que están en el entorno del ámbito de la cultura, que también de la noche a la mañana se vio parado con los mayores, que tenemos el área de servicios sociales y mayores. Yo creo que hemos hecho un trabajo importantísimo. Hoy hemos cerrado y hemos clausurado las distintas actividades que se estaban realizando y que hemos estado intentando que no afecte a la población de mayores, en el sentido de que todas las actividades que hemos propuesto se han hecho con todas las medidas de seguridad para garantizar que efectivamente nuestros mayores pudieran estar en una situación activa en este momento por su bien, mejorando también sus capacidades intelectuales, su salud mental y su salud física, con actividades de todo tipo, con ejercicios, excursiones, paseos, caminatas, huertos urbanos. Yo creo que hemos hecho un trabajo con nuestros mayores también importante, igual que lo hemos hecho en las escuelas infantiles con la primera infancia. Hemos podido posibilitar que las madres trabajadoras pudieran tener la opción de las escuelas infantiles, salvo en el periodo en el que por confinamiento se tuvo que cerrar estas escuelas. Y con nuestros jóvenes yo creo que hemos hecho un trabajo espectacular. También hemos conseguido que todo lo que son las actividades en el ámbito juvenil se pudieran mantener, eso sí, conservando, como hemos dicho hasta ahora, todas las medidas de prevención y de seguridad, pero ahí hemos yo creo que trabajado a nivel creativo de una forma espectacular, porque ellos mismos han posibilitado que a través de los distintos recursos que han tenido, sobre todo a través de los medios de comunicación, las redes sociales, han seguido haciendo todos sus proyectos sin que tengamos que cerrar ninguno. O sea, yo creo que desde lo que es el grupo político de la Fortaleza de Santa Lucía nos sentimos muy orgullosos de haber tenido que afrontar esta situación. La ha tenido que afrontar todo el mundo, todo el planeta. No es una situación que se haya dado solo en Santa Lucía, pero yo creo que en Santa Lucía hemos sabido dar una respuesta asertiva, creo que importante, y en estos momentos nuestro municipio está en un punto de partida
yo creo que envidiable, y lo vamos a demostrar en los próximos días cuando empecemos a ejecutar los nuevos proyectos que tenemos en marcha a través de este presupuesto, insisto, de 63 millones de euros que hemos conseguido aprobar en el último pleno. Creo que nos podemos sentir orgullosos los santaluceños de cómo, de forma conjunta, yo creo que aquí yo creo que tenemos que felicitarnos todos, nuestros trabajadores, a la ciudadanía de Santa Lucía también se ha comportado y ha colaborado muchísimo para que todo haya podido salir de la mejor manera posible, y nosotros como grupo de gobierno lo único que hemos hecho es canalizar y encauzar pues todo este trabajo que de forma conjunta tenemos tenido que hacer todos, ¿no? En ejecución de los proyectos, ¿se ha realizado todos los proyectos? ¿Se ha ejecutado todos los proyectos? La inmensa mayoría de ellos sí, ya hemos, si no hablamos de los que se hicieron en el 2021, que se arrastraron al 2022, en este momento estamos empezando el plan de asfalto, que es un plan importantísimo, creo que está en torno a 2.800.000 euros, con lo cual sabes que el año pasado asfaltamos el 33% del conjunto total de las calles del municipio de Santa Lucía. Yo creo que con este plan prácticamente la inmensa mayoría de las calles que más deterioradas estaban en el municipio de Santa Lucía van a quedar asfaltadas. Estamos asfaltando en este momento incluso el acceso a vía de forma, y estamos asfaltando el resto de las calles que dentro del plan estaban consideradas como las más deterioradas. Eso facilita muchísimo lo que es la vida de la ciudadanía del municipio de Santa Lucía, porque mejora la accesibilidad y sobre todo las calles están en unas condiciones, yo creo que inmejorables, impecables, ¿no? Se ha terminado lo que es la mejora del cine de Sardina, estamos trabajando para finalizar ya las mejoras en el litoral, sobre todo se acabaron las del dique sur, y ahora yo espero que en las próximas semanas se acabe lo que es la zona de regata, para que otra vez lo que es Pozo Izquierdo, y cuando se pueda tener competiciones internacionales, pueda estar en lo más alto de lo que es la competición a nivel internacional y en este caso mundial. Estamos también terminando de arreglar todo lo que son las zonas comunes de las 50 viviendas, y de hecho también estamos con algunas de las calles del municipio de Santa Lucía que tenían muchos problemas cada vez que había unas lluvias incluso débiles, pues se inundaban los bajos, se inundaban los garajes, los sótanos. Eso lo hemos hecho en la calle Arimaguada, lo hemos hecho en la calle Tiagua, lo estamos haciendo también en otras calles del municipio, para que efectivamente preparar al municipio para cualquier situación, evento que puedan estar relacionados con lo que es la meteorología, ¿no? Y una cuestión yo creo que es muy importante que tenemos que destacar en este momento, con las acciones que hemos hecho con lo que son los depósitos de agua que hemos adquirido, que estamos arreglando y poniendo en funcionamiento, vamos a resolver un problema que yo creo que es muy importante, que está relacionado con el agua de abasto, y que si hubiese en estos días un problema por que tuviese alguna avería la desaladora, la potabilizadora de Pozo Izquierdo, pues las reservas de agua del municipio eran muy escasas, ¿no? Ahora vamos a multiplicar por 5 esa reserva. Yo creo que el municipio de Santa Lucía, dentro de pocas semanas o pocos meses, vamos a ser uno de los municipios que mejor hayamos organizado y previsto todo lo que es una posible situación de escasez de suministro de agua potable, para tener garantizado el suministro a la población durante el periodo necesario para resolver cualquier conflicto que surja con el suministro del agua o la producción del agua potable. Eso ya es una tarea que prácticamente tenemos desarrollada, que yo creo que es básico en cualquier municipio, ¿no? Igual que hemos mejorado muchísimo lo que es el ahorro en el gasto en el consumo eléctrico de la iluminación de nuestras calles y nuestros parques, ¿no? Hemos hecho una tarea muy importante de sustituir todas las luminarias, digamos, antiguas, que tienen un consumo muy alto y además son muy contaminantes, y las estamos sustituyendo por luces LED, que yo creo que la mayoría de la ciudadanía lo ha podido comprobar. No solo mejoramos la calidad de la iluminación de nuestras calles, ahorramos y eliminamos lo que es la contaminación lumínica, sino que la seguridad que damos a las calles de noche, porque la visión es mucho mejor, más nítida, se ve toda la calle
en su longitud. Yo creo que da también una sensación agradable, te invita a poder estar y pasear, y sobre todo de seguridad, porque da sensación de seguridad, tiene una muy buena iluminación nocturna. Hablando de seguridad vial, han hecho ustedes una acción, para mí ha sido curiosa, pero muy importante. Han puesto iluminación en los pasos de peatón. Sí, hemos hecho varias cosas. Previo hemos hecho también hemos pintado en el asfalto algunas señales que van indicando a los conductores que se van acercando a determinadas zonas donde tienen que reducir la velocidad. Incluso lo hemos acompañado con algunas señales verticales para que los conductores pues puedan ver con tiempo suficiente que se acercan se acercan a un colegio, o se acercan a un paso de peatones, o se acercan a una zona donde hay una reducción de la velocidad, y luego eso lo hemos acompañado efectivamente con iluminar los pasos de peatones, que por la noche eso es clave y es fundamental. Sobre todo cuando las personas para van el peatón vestidas de oscuro, y para el conductor. Sí, sí, sobre todo para el peatón, porque la verdad es que cuando ves una persona vestida de oscuro, cuando te la ves encima. No, si efectivamente no tienes una buena iluminación en la calle, la vestimenta de la persona no es muy clara, pues el conductor puede tener también la dificultad de visualizar a esa persona. Es muy curioso, esa luminaria en el paso peatón. Yo creo que incluso la mayoría de la población lo ha percibido y además lo valora, y yo creo que lo valoran porque los comentarios nos llegan, e incluso nos llegan de gente de fuera. Bueno, en este momento hasta tú, que soy de fuera, que eres de fuera, me lo estás comentando, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Pero es clave también lo que hemos hecho para avisar, sobre todo, y lo hemos hecho en prácticamente todos los colegios, de avisar a los conductores que te estás acercando a un centro escolar. Sí. Y por lo tanto tienes que reducir. Es una señal que parece un lápiz, que está de forma vertical, indica también la velocidad que puedes tener. Que y los todo niños, eso se acompaña. Niños son y no sabemos por dónde sale. No, pero si tú lo pintas en el asfalto, lo pones a nivel vertical, y luego el paso de peatones pues también lo señala bien. Además, una de las cuestiones que sí tenemos claro en el municipio de Santa Lucía es que en periodo escolar, en todos los centros escolares, en la entrada y en la salida, de los horarios, ¿no?, de entrada y salida en los colegios, hay un policía local protegiendo la zona, organizándola y dando sensación de seguridad, evitando que efectivamente se transgredan incluso lo que son los límites de velocidad, controlar el trapilleo en el entorno del colegio, y en estos casos incluso ahora con la situación COVID, pues que también la cola se respete para que no haya aglomeraciones en las puertas de los colegios. Creo que eso está funcionando y está funcionando muy bien. Don Santiago Rodríguez, primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, ¿proyectos para el 2022? Mira, para el 2022 tenemos muchísimos proyectos. Ahí nosotros ya con esto que te estaba comentando de los distintos planes de asfalto, damos casi por concluido lo que es el asfaltado y el arreglo de los viales, y ahora vamos a centrarnos en un plan de arreglo, mejora, recuperación de las aceras del municipio de Santa Lucía. O sea, en el 2022 nos vamos a centrar, en vez de en asfaltar, en mejorar las aceras. Las aceras también entendemos que son claves y fundamentales para una buena convivencia y una buena calidad de vida. Tienes que tener en cuenta que muchas de las aceras pues están deterioradas, tienen distintos pavimentos, en ocasiones pues son estrechas, en otras pues tienen distintos desniveles. Tenemos que adaptarlas para las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas vulnerables. Entonces yo creo que ahora muchos factores. En el 2022 toca que hagamos este plan de actuación profunda en lo que son nuestras aceras, y por supuesto tenemos un plan de inversiones que también están en torno a los 15-16 millones de euros, que incluye pues la adquisición también, bueno, una de las cuestiones que hemos aprobado en el pleno de Santa Lucía, en el último, es la construcción de la casa museo de Santa Lucía Casco. Tenemos una serie de obras importantísimas en el litoral para mejorar todo lo que son nuestras salinas, mejorar Bahía de Formas, terminar algunas zonas en Pozo Izquierdo, incluso
fundamental para nosotros en Pozo Izquierdo el tema del saneamiento de un tramo que va entre Piedras Negras y el dique norte, y en definitiva nos vamos a centrar a trabajar con nuestras personas, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas vulnerables, los jóvenes, y el plan que ya hemos anunciado para el primer semestre en lo que es el ámbito cultural es muy ambicioso, incluye también la celebración del SPAL, y yo espero que todas estas actividades, esta programación que estamos realizando, si efectivamente podemos controlar que la pandemia nos dé un respiro, podamos disfrutarla con todos los vecinos y vecinas de Santa Lucía con la intensidad que realmente nosotros deseamos y queremos, para que volvamos otra vez a sentirnos y a vivirnos como lo hemos hecho hasta ahora, con naturalidad y disfrutando mucho y disfrutando de la vida, ¿no? Don Santiago Rodríguez, se nos ha ido este programa como se nos ha ido el año. Ha sido un placer tenerlo durante este año 2021, compartiendo y sobre todo acercando e informando a los vecinos, principalmente del municipio de Santa Lucía, de la gestión que se estaba llevando a cabo como alcalde y ahora como primer teniente alcalde. Gracias por estar con nosotros, compartiendo este tiempo de entrevista, este tiempo de informar, como he dicho anteriormente, a los vecinos y vecinos, que pasen una feliz fiesta en lo que queda y sobre todo que entren una feliz año. ¿Qué mensaje le podríamos mandar? También te lo deseo a ti y a todos los trabajadores de Canal 4 Televisión, y a todos los vecinos y vecinas de Santa Lucía, y en general a todas las personas que nos puedan estar viendo, escuchando. Deseo de paz y de felicidad. También me gustaría desear que tengamos solidaridad con las personas más vulnerables, con las personas que lo están pasando mal, con las personas que están sufriendo muchísimo en la isla de La Palma, nuestros hermanos palmeros y palmeras, que realmente han tenido unas navidades y una vivencia de estos últimos meses muy dura. Y me gustaría también enviar un mensaje para nuestros niños y niñas, porque a pesar de todo lo que está ocurriendo, se han portado, yo creo que de forma espectacular, de forma maravillosa. Al menos los niños y niñas del municipio de Santa Lucía se merecen todo lo mejor. Les quiero decir, si nos están escuchando, que los Reyes Magos pues han hablado con nosotros, los representantes del ayuntamiento, van a venir al municipio de Santa Lucía y lo van a hacer, eso sí, respetando las normas de prevención y de seguridad, y vamos a hacerlo de forma que evitemos aglomeraciones y podamos pasar por todos los barrios del municipio de Santa Lucía, para que la ilusión nunca falte en el municipio de Santa Lucía. Les deseo todo lo mejor para el próximo año y que se cumplan todos nuestros deseos. Don Santiago Rodríguez, primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan. Pues cerramos esta entrevista con don Santiago Rodríguez, primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, de la formación política La Fortaleza. Nos vamos, unos minutos de publicidad, y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política.